Igual te cobran dependiendo de la cara. Nuestros padres que vivían en la selva, en las montañas, ellos eran los doctores. ¿Voy o no voy? Sí. Uy, mira ahí, Fer, ahí, allá. Me cansé. Te cansaste, ¿no? ¿Querés conocer las Islas Galápagos, pero no te da la plata para ir? Quédate en este video porque te vamos a mostrar la Isla Galápagos de los pobres. Bueno amigos, estamos en Puerto López, muy cerquita de lo que es Montañita, un poquito más alejado de lo que es Guayaquil, pero estamos en la playa de Ecuador, sobre las costas del Océano Pacífico, y hoy vamos a hacer una excursión que teníamos muchas ganas de hacer, que es ir a la Isla Galápagos, pero de los pobres, como dijo Fer recién. ¿Por qué se llama así? Porque es un poco más barato, un poco más económico que ir a la Isla Galápagos, y dicen, vamos a corroborarlos nosotros, que se ven poco de especies como aves, como tortugas que están en las Islas Galápagos. Vamos a tomarnos un barquito que nos va a llevar hasta la Isla del Plata, así es el nombre de la isla que vamos a ir nosotros, Isla de la Plata, perdón. Vamos a tardar más o menos una hora. Hoy el día está pero completamente hermoso, salió el sol, hay que ponerse bastante protector porque acá en Ecuador pega mucho. Y si se preguntarán cuánto sale ir a esta isla, es bastante un lío el precio, porque en este océano, en el mes de junio hasta septiembre más o menos, habitan las ballenas jorobadas. Y hay los tours para ir a esta isla sale un poquito más caro. Nosotros pagamos 32,50 cada uno, pero puede ir hasta 45 por persona. Estamos hablando de dólares. Obviamente acá en Ecuador se maneja los dólares. Nos han dicho que cuando están las ballenas sí o sí, el precio son 45 dólares americanos. Igual te cobran dependiendo de la cara. Sí, eso seguro, porque siempre uno puede ir como bajándole el precio. Es algo que no estamos tan acostumbrados. Acá en Ecuador se suele hacer eso. Por ejemplo, alguien te dice sale 45 y vos decís no, es muy caro, bueno, te lo dejo a 40. Y mientras esperamos en el muelle que nos vengan a buscar para ir a la isla, les quiero contar que acá en Puerto López es un puerto de pescadores. Vienen muchos pescadores a pescar y desembarcan todos los peces en camiones que están en las costas. El otro día yo fui a averiguar ahí con los pescadores, me han regalado un poco de peces, pero tienen un trabajo bastante forzoso porque tienen que llevar la carga de los peces en el hombro a los camiones, y cuando van transportando los peces, todas las aves que están por arriba le empiezan a sacar los peces a los pescadores y le empiezan a robar directamente los pescados. Así que es un trabajo bastante fuerte, más en los rayos del sol que está pegando durísimo. Este es nuestro bote, más o menos hay unas 15 personas. Dos que hablan español, nosotros dos. Ah, acá hay que dejar nuestros zapatos. Sí. Argentina en la esquina, penitencia. ¿Son de Argentina? Sí. Ah, sí. ¿De qué parte? Buenos Aires. Eso es, ah. ¿Ustedes? Puteños. Porteños, Sí. somos porteños. Soy de Inglaterra. Ah, Inglaterra, sí. qué lindo. ¿Y qué vas a comer? Fruta y pan con mina, ¿se llama? Como de cacahuate. Ah, maní. Ah, maní. Maní, ah, maní, ah, maní, sí, maní. sí, Acá nos dieron el chaleco salvavidas, espero no usarlo. Más rápido ahora, ¿eh? Bueno, acá tenemos gente que está comiendo. Están todos los chicos acá con los salvavidas. Y miren cómo va el motor. Vuela, ¿eh? ¿No te gusta ir rápido? Ah, sí. No, él come tranquilo, ¿eh? No le pasa nada. Ahora el guía recién dijo que si querés vomitar, por ahí. Pan de banano. Yo admiro cómo la gente puede comer esto en estos momentos. O sea, tengo el estómago totalmente cerrado, mareadísima, y no, me voy a guardar para la. ¿Está bueno? Ahora bajó un poco la velocidad del barco porque se mareó una señora, la súper comprendo, la verdad. Así que estamos yendo un poco más lento, así que sentimos más las olas.
embarcación podemos ver que tiene unos Yamaha 200 tremendamente potentes, porque realmente hay muchas olas adentro del mar. Yo no era consciente de eso hasta el día de hoy. Se levantaban tanto algunas olas que el barco que teníamos a la vista medio que desaparecía y te podés marear bastante, así que a tenerlo en cuenta si no te gusta mucho el agua o tomarse algo. Encima yo estoy ahora como media así media. La única manera de venir a la isla es en embarcación, no hay aviones. Y es como una hora de viaje que se puede llegar a tornar un poquito largo. Amigos, la Isla de Plata es un parque nacional, se llama Parque Nacional Mayalilia y hay normas que cumplir. Obviamente no se puede arrancar flores, no se puede arrancar plantas, hay que cuidar los animales, no se puede beber alcohol. Bueno, hay un montón de cosas que acá no se pueden hacer porque obviamente es un parque nacional, hay que cuidarlo. ¿Es como un río o ese sendero? Este es como un estero, este es un estero, ¿no? Y hay muchas lomas y se convierte como un río grande. Cuando llueve. Claro. Bueno, esta playa que llegamos recién, el guía nos dijo que no nos podemos meter. Está prohibido meterse en estas aguas porque está totalmente cuidado este lugar. Pero hay unos animales que vamos a poder ver que están en Islas Galápagos y en otras partes de América, como la tortuga verde, que recién acabo de ver una cabecita de tortuga verde ahí al lado del bote en el que vinimos. Y también vamos a poder ver los piqueros de pata azul. Y otra cosa que por qué no se puede meter acá es porque hay rayas ahí. Entonces las rayas están debajo de lo que es la arena y cuando lo pisás te clavan el aguijón. Y puede ser peligroso. Ah, ¿te comiste el queque? Me estoy comiendo ahora el queque que se me pasó el mareo. Bueno amigos, estamos entrando a la isla de La Plata, estamos caminando para dentro de la isla, para las entrañas de la isla y la verdad que no me imaginaba que fuese pero tan grande, pero la verdad que tiene muchas hectáreas. Acá en la isla de Plata solamente se puede caminar cuando no es época de lluvia, ¿no? Obviamente, porque los senderos están cerrados. ¿Y está bueno el queque? ¿Te levantó? Sí, la verdad que sí. Amigos, esta isla, la isla del Plata, fue descubierta en 1562 por los españoles. Obviamente los nativos de esta zona ya la habitaban, pero en 1562 los españoles la han llamado Isla de la Plata porque hay como teorías o fábulas de que aquí, en esta isla, se enterraban tesoros piratas. Entonces los españoles la han llamado así, pero en esta zona las civilizaciones precolombinas utilizaban el guano y otras especies de aquí para enterrar a sus antepasados. Entonces, bueno, de ahí está la fábula de que acá enterraban tesoros piratas. Antes esta isla pertenecía a unas 4 o 5 personas, entre ellas algunos guayaquileños de mucho poder adquisitivo, y no se les ocurrió la mejor idea que meter ciertos animales que no pertenecían a esta isla, como vaca, cabra, bueno, entre otras, y la rata, que es la que más les costó eliminar y la que hoy persiste en esta isla, porque no la pueden eliminar y es un peligro para los demás animales que viven acá, porque la rata se come los huevitos de los piqueros, que son los pájaros, entonces como que medio que modificó la fauna del lugar. Bueno, y en este año que ven acá se hizo Parque Nacional y ya no se lo altera de ninguna manera el parque. Y estos que ven acá son las trampas para las ratas, que no creo que tenga nada adentro, pero lo bueno es que otros animales no caen ahí, pero sí las ratas que están puestas en esta isla, que no deberían estar acá. La isla de La Plata no es volcánica, es continental. Mira, parte de ese pedacitos. Galápagos es volcánico y es una piedra muy dura y eso te puede hasta cortar, pero esto es muy frágil, mira cómo lo parte nomás así, ¿ves? ¿Sí ves? Ah, sí. Esto es difícil, ¿no? Fácil. Pero Galápagos, si esta punta todo al partir, esto corta. Pero tú sabes que esto se separó del continente hace millones de años atrás. Todo lo que navegamos era tierra hasta acá. Y esto se separó. Mira lo que es. Este es como una goma. Ah, sí. Le pones un poquito de agua y te pones peinar súper lindo. Los niños en la escuela lo utilizan como gel. Como Ah, como un gel. Cógelo, coge. Es pegajoso, mira.
Ah, mira qué pegajoso, ¿sí? ¿Ve? Me queda el pelo duro después. Ya, claro, y los niños en la escuela lo utilizan mucho para andar peinado todo durante el día de clase. Y esto lo puedes comer, pruébalo, es dulce. Es muy bueno para las inflamaciones. Pruébalo, pruébalo. Es dulce pero raro. Pegajoso. Sí. Antes, antes no había, niños, entiendan, bien claro. Antes no existía doctores, no había nadie. Todas plantas, nuestros padres que vivían en la selva, en las montañas, ellos eran los doctores. Por eso se hicieron los chamanes, curanderos, porque ellos se conocían. Entonces esto, para purgarte, tienes que tomarte algo para purgar, botar bichos. Esto si tomas 4 o 5, eso te purga natural, te limpia, te saca los bichos. Pero me quedó ahora la boca pegajosa. Claro, porque eso te va a limpiar, el paladar, todo eso, es súper bueno. Yo comía esto. Y yo vivo en Agua Blanca, en una comunidad. Mi madre me peinaba con esto. Y es bueno, es dulce. ¿Y esto para qué sirve entonces? Para medicina. Esto sirve para curarse, o sea, las personas que vivían antes acá no utilizaban, no sé, ibuprofeno para curarse de una herida. No, se ponían esto, si vos lo frotás bastante queda así como una espuma, a ver. Una crema. Como una crema, a ver. Pero si tú tienes... Mirá cómo cambia. ¿Ves? Eso. Queda así, es algo antiséptico, es algo que sirve para curarse. Supervivencia con Americando. Llegamos a un punto en el cual descansamos un ratito. Hay como una especie de lugar para descansar con sombra. Y acá se divide en 3 o 4 senderos. Sendero acantilado, que es el que estamos haciendo nosotros. Y sendero machete, que está allá, que está totalmente cerrado hace más de 8 años. Pero acá uno puede hacer diferentes senderos. Para venir acá a la Isla del Plata sí o sí tenés que venir con guía, no puedes hacer un sendero por tu propia cuenta, y más que obviamente tenés que venir acá en barco, como vimos. Desde este lugar podemos observar todo el océano Pacífico. Y es más, cada guía tiene como una capacidad máxima de personas para venir, creo que son 16. Más de eso no pueden venir por embarcación porque se contabiliza la cantidad de gente que ingresa a la Isla de la Plata. Familia el limoncillo, es una planta medicinal, es bueno para la circulación de la sangre. Es un poquito ácido. Pruébalo nomás. ¿Es salado? Es ácido, pruébalo tú. ¿Es salado? Ah, usted se come toda la hoja directamente. Claro, tú. Esto. Pruébalo tú. Pero tiene telaraña, ¿se come igual la telaraña? Cómete esto. En la selva hay muchas plantas medicinales. Cuando te quedas sin agua, sin líquido, esto revive, con esto revives. Mastícalo con los dientes y verás que tiene potasio bueno. Hay muchas personas que ya no caminan. Ay, es muy rico esto. ¿Sí? Tiene gusto a limón y yo amo el limón. ¿Cómo se llama esa planta? ¿Este es el Familia limoncillo? limoncillo, sí. Todo. Con razón, me volví fan del limoncillo. Sigue. Me apura. Ahí está. Y Son aquí plantas. hay... A mí me encanta el limón, entonces el limoncillo, ya está. Puedo Ahora- ser Fernanda alias Limoncillo. Toda esta zona que vemos acá, que no crece nada de vegetación, está completamente pelado y se ve como de color blanco. Es el guano de los piqueros de pata azul, que todavía no los vimos de cerca, están nadando obviamente y cazando por el mar. Pero aquí nos decía nuestro amigo guía Eric que los piqueros de pata azul aprenden a volar, entonces se quedan en un lugar más plano, más llanito, donde puedan practicar su aleteo. Ahí están los piqueros. Estos están en Galápagos. Claro, Galápagos acá. ¿Y son de Ecuador nada más o están en otros continentes? Están en Manta, en todo lugar, en muchos De Ecuador lugares nada de la zona de América. Encontramos ya uno de los animales que teníamos muchas ganas de ver, que son los piqueros de pata azul. Mirá qué tranquilito que están ahí. Sí, pero cuando se tiran al agua se tiran en picada, ¿eh? Ellos siempre buscan los lugares más precisos para ellos, para tener acción de volar. Siempre están en los cartilados, en las rocas, pegados un poco ahí, descansando y después a buscar alimentación. Me llama la atención el color de las patas bien azules y el pico muy pero muy puntiagudo. El tamaño de océano que hay acá, ¿no? Las aves se quedan siempre en el borde, en el vértice, para poder tener acción más rápido y llegar al océano más rápido. Más loco que este pájaro se queda acá, no se mueve
nos mira y dice, ¿qué hacen estos tipos acá? Yo me quedo tranquilo en la punta de esa piedra. Pero bueno, esas patas azules no siempre son azules. Cuando son chiquititos, cuando son recién nacidos, son blanquitas, pero después con el correr del tiempo y con la comida que comen, también se van haciendo azules. Yo estaba toda feliz creyendo que había visto una tortuga y no, ¿saben lo que era? Una bolsa. ¿Cómo puede ser que en este paisaje increíble, en este parque nacional, haya gente que tira basura? ¿Cómo puede ser? Me saca de quicio. Quizás toda esa basura no la tire la gente acá, sino que la tire en otro lado y llegue por la marea acá. Es muy triste eso, porque sabiendo que hay un montón de tortugas ahí y de peces, pulpos, de todo, que tengan que convivir con la basura, la verdad que es algo muy triste. Si bien a esta isla le dicen el Galápago de los pobres, obviamente el nombre verdadero, como dijimos, es Isla de la Plata. Le dicen eso para que tengan algo más marketinero, obviamente, pero hay muchas especies que se ven en Galápagos que también se ven acá. Obviamente nosotros no fuimos a Galápagos y tengo muchas ganas de ir, pero acá es un lugar muy económico para visitar y para recorrer. Hay algo negativo que tiene este lugar que no tiene Galápagos, es que aquí solamente te podés quedar durante el día. En la noche esto cierra y vos no podés estar aquí y permanecer en este parque nacional. Solamente podés venir en barco, no hay pista de avión, es mucho más económico y podés pasear por estos lugares y ver el piquero de pata azul, que Fer se enamoró de ese pájaro. Sí, a partir de ahora es mi pájaro favorito. También quería decir que a algunas personas de turismo les interesa decirle Galápago de los pobres por el tema del marketing, pero hay otras que no les gusta, y con justa razón, porque es como un nombre un poco despectivo, ¿no? Entonces también la pueden llamar algunos la pequeña Galápagos, que es una forma un poco más amable de decirle a este lugar, ¿no? Amigos, nos vamos de la isla, ya estamos preparando todo, nos hicieron descalzar otra vez para subir al bote. Vamos a ver qué vamos a hacer ahora. Creo que snorkel o a ver algún otro animal, así que síganos acompañándonos, y si no estás suscrito en este canal, suscríbete en Americando para ver más videos de viajes y las aventuras por América. ¡Wow! ¡Qué linda! Abrieron los snorkel para tirarnos al agua. Yo no se me voy a tirar, la verdad. Bueno, ¿te vas a tirar? Yo sí. Acá tengo el mío, mirá. A Fer le duele la cabeza porque recién cayó una especie de bidón, se le cayó en la cabeza mientras andábamos. Y está media... Sí, te pegaron fuerte. Así que no sé. Miren acá los pececitos que hay, ahí se ven. Acá está toda la gente preparándose, le dan a cada uno un snorkel. Y nos vamos todos al agua, ¿eh? Parece que me aprieta mucho en la nariz. ¿A vos? Amigo, no es vomitar. Ah, pero te lo pusiste en la boca esto. ¿Y dónde va? Pero acá todavía no. ¿Para qué te lo vas a estoy tirar? practicando. Porque nunca usé esto. No hay pelo aquí, no hay pelo ahí. ¡Al agua! ¡Uy, se tiró! Sabe nadar muchísimo. Es un tanto complicado ponerse esto. Por el pelo debe ser. Sí, por el pelo. Siempre tienes que ponerte un poco más arriba. Me como que me van a vomitar. Y eso te lo pones abajo del agua igual, ¿eh? A mí no me llega. No te llega porque lo subiste. No. Ahí. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. ¿Voy? ¿Voy o no voy? Sí. Dale, ahí. ¡Ay, no me puse el chaleco! ¡Me olvidé el chaleco! No importa. No, sí que importa. ¿Cómo no va a importar? Toma chalequito, como no se puede llegar hasta Buenos Aires.
Bueno, ahí vamos, Ok, follow me if you want. Se acomodó. ¿Te lo devuelvo? No te vas a hundir, tienes un chaleco puesto. No, sacate eso de ahí. No, me da mucha impresión. ¿Qué ves? Muchos peces. Bueno, miren toda la gente ahí nadando. Uy, 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 mira ahí, Fer, ahí, allá, allá, allá. Ahora estoy un poco para allá nomás. No pasa. Sí, me toca a mí. Me voy para el agua, vamos a ver si llego hasta allá. Chao, amigo. Si nada bien, ¿no? Me cansé. Te cansaste, ¿no? Se montó con nada. Y viniste con un montón de peces. ¿Sí? Los trajiste, mira, se ven ahí. Me picaron unas aguavivas. ¿Te picaron agua viva? Chiquititas. ¿En Una serio? mano. Ya salí del agua. La verdad que me cansé un montón. Nadé desde allá donde están todos los chicos hasta acá. Más o menos son 50 metros y hace un montón que no nadaba tanto. Allá abajo hay estrellas de mar, pez globo. Pero acá, en este lugar, se ve mucho más. No hace falta ir tan lejos. ¿Y qué me dice? ¿Peces de qué colores? Rojos, naranjas. Pero acá. ¿Amarillo? Amarillo estaba. ¿Y como Doris? ¿Viste como Doris? No, vi como Doris. Ah. ¿Y como Nemo? Tampoco. Ah. Y tortugas tampoco vi. Ah, bueno. Y ahí encima, adentro, hay como unas especies de aguavivas muy chiquititas, que acá le dicen los mosquitos de mar, que me han picado acá un poco en la mano, pero todo bien. Nuevo día en Puerto López, nuevo día en Ecuador y en la costa ecuatoriana. Les vamos a ser sinceros, ayer quedamos destruidos, mareados, no podíamos filmar. Les queremos contar un poco de cómo fue esta experiencia en la pequeña Galápagos. El tour, la verdad que estuvo muy bueno, pero puede sonar un poco caro, porque entre los dos hemos gastado $65. Para ahí, para un viaje, es bastante costoso. Quizás si estás de vacaciones puedes llegar a zafar, pero como para vivir viajando, sí, es costoso. Es costoso, pero hay una alternativa muy económica que más o menos hace lo mismo, que es una isla que está mucho más cerca, que sale $10, está a 15 minutos, ves exactamente lo mismo, ves aves, podés hacer snorkel y podés disfrutar también de un paseo en bote un poquito más corto, ¿no? Sí, la isla se llama Isla Salango, para que lo tengan en cuenta. A ver, $60 comparado con Galápagos, creo que es barato lo que hicimos nosotros, porque más o menos un viaje hacia Galápagos puede llegar a valer alrededor de $1000 por persona. Es bastante. Por eso es que nosotros decidimos no ir a Galápagos y conocer la Galápagos pequeña, o como algunos llaman, la Galápagos de los pobres, porque bueno, como vimos, la diferencia de dinero es bastante considerable. Y bueno, nosotros nos ahorramos ese dinero porque en breve, en 2, 3 o 4 meses, no sabemos cuándo, vamos a estar cruzando el tapón de Darién. Nosotros viajamos en una casita rodante y hay una parte entre Colombia y Panamá donde no se puede cruzar en vehículo, no hay carretera y tenemos que cruzar la camioneta en un contenedor. Eso sale bastante caro, es bastante costoso y estamos ahorrando obviamente para llevar la camioneta en un contenedor. Entonces decidimos no ir a la isla Galápagos porque implica bastante dinero en este momento. Pero algún día vamos a ir, algún día vamos a volver a Ecuador y algún día vamos a ir a las Islas Galápagos. Sí, queda mucho por recorrer en Latinoamérica. Nosotros vamos recorriendo bastantes países, pero muchos nos han faltado y obviamente en algún momento vamos a recorrerla mejor. Sí, es imposible recorrer todos los lugares, más viajando tan lento como vamos nosotros, pero siempre es bueno dejar algún lugarcito para después tener la excusa perfecta para volver. Nosotros no podemos comparar este lugar con Islas Galápagos porque claramente no fuimos, pero les vamos a pedir a ustedes que pongan en comentarios si les gustó esta isla que conocimos, pongan
Qué linda la pequeña Galápagos. Ahora te vamos a pedir un favor gigante. Mira lo que acaba de aparecer acá. ¿Sabes qué pasa? Si vos lo apretás te quedas suscripto al canal, y si ya estás suscripto, gracias por ser parte de esta hermosa comunidad que sigue rumbo norte. Nos vemos en un próximo video, amigos. Chao, para los que piden el baile.